a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí. Abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el ex embajador y ex miembro de la Contra, Bosco Matamoros. Con él vamos a estar haciendo un análisis de los acontecimientos de la política nacional, el rumbo que lleva la política nacional en el sentido de un año electoral, el rumbo que están y las situaciones en las que están envueltas los partidos políticos en este momento. Hoy hay una encerrona del CEN, del PLC, junto con la coalición que hay alrededor del PLC, el CEN, y va a estar también el doctor Noel Vidaurre en esa reunión. Vamos a ver qué chispas salen de esa reunión, donde nosotros lo hemos venido diciendo y comentando en este programa, que hay gente del CEN muy molesta con el doctor Vidaurre, pidiendo la cabeza del doctor Vidaurre, porque no deja imponer ni el dedo del doctor Alemán, ni el amiguismo del doctor Alemán en la incidencia de quienes pueden o no pueden ser candidatos a diputados. Noel Vidaurre ha propuesto y ha dicho que la única manera que él acepta es que los candidatos a diputados y diputadas sean por méritos que sean seleccionados por las estructuras departamentales o a base de encuestas, y que no hay cuota para nadie. Esto ha causado mucha molestia y vamos a ver qué sucede. Noel, platicando con él, me dijo, cuando estaba él en los Estados Unidos en gira en busca de fondos,
me dijo el día ayer, me dijo, yo en esa posición estoy firme y me mantengo firme. El candidato a la presidencia soy yo, el que lleva la ley, el que va a trabajar con los diputados voy a ser yo. Por lo tanto, quiero llevar a la gente que se merece que vaya, no aquellos que tengan el dedazo de quien sea. Así que vamos a ver qué sucede hoy en la reunión que tiene el PLC. Día de ayer también Eduardo Montalegre tiró una noticia, una primicia en este programa, anunciando que no va a ir de candidato a la Asamblea Nacional, ni va a ir de candidato a la presidencia de la República, creando un sinnúmero de rumores, especulaciones. Fue una noticia que sorprendió a mucha gente. Vamos a ver qué significa, qué impacto tendrá eso. Vamos a esto a analizar con Bosco, igual que la situación con el programa de Naciones Unidas, donde ayer el presidente del COSEP prácticamente desmintió a la Cancillería de la República diciendo que las reuniones que la Cancillería acusó al PNUD de estar financiando para promover a la oposición y promover actividades en contra del gobierno, según el presidente del COSEP, que él ha asistido a todas las reuniones en representación del COSEP, y es cierto que llegan líderes de la oposición, que llegan gente líderes de organizaciones de la sociedad civil, llega el COSEP, que se hablan todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de Nicaragua, en todos los aspectos. Pero también digo que aunque no asiste el gobierno, a esas reuniones asiste la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Ramos. Vamos a ver cómo explica el gobierno esta situación. Vamos a estar hablando de esto también con Bosco, igual que la candidatura o la posible candidatura de don Fabio Gadea. Bosco es uno de los simpatizantes y miembros del equipo, que él dice que no, del equipo de don Fabio Gadea. Antes de entrar con él, sí, vamos a oír el editorial del COSEP y un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, Bosco Matamoros. Gracias por acompañarnos. Hace 9 días se cumplieron 100 años desde que Rubén Darío inició su camino a la inmortalidad. Hoy sigue siendo nuestro motivo de orgullo e imagen de la Nicaragua de poesía. Pero ¿qué tanto se conoce esa otra Nicaragua? La Nicaragua de poetas y poesía, la Nicaragua de Darío, la Nicaragua que hoy con orgullo inaugura el 12º Festival Internacional de la Poesía con la presencia de 114 poetas de 67 países del mundo a quienes damos una calurosa bienvenida. Hace apenas 5 días tuvimos en COSEP un encuentro con un grupo de inversionistas americanos y alemanes. Para ellos era su primera visita en Nicaragua. Nuestro país era el 4º país que visitaban en búsqueda del lugar más apropiado para instalar una planta industrial. Tanto en Brasil, en donde habían estado antes de llegar a Nicaragua, como en Alemania y en Estados Unidos, cuando mencionaron que venían para Nicaragua, les decían que cómo se les ocurría venir a un país conflictivo y violento. En muchos lugares del mundo, nuestra imagen sigue siendo la imagen de hace 27 años, la imagen de la guerra y de la confrontación. Desde finales del siglo XIX, cuando vivimos los 30 años del periodo conservador, los últimos 26 años han sido el segundo periodo más largo de paz y estabilidad de nuestra historia. Sin embargo, como estos inversionistas americanos y europeos lo reflejaron, en muchos lugares del mundo esto todavía no es conocido. Conversando con ellos después de 3 días en el país, la percepción que traían había sido cambiada completamente por la realidad de su presencia acá, una realidad totalmente distinta a la imagen que tenían antes de su llegada, a tal grado que comentaron que Nicaragua era el secreto mejor guardado para visitar y hacer negocios. Y es que en el mundo de los medios de comunicación no es un secreto que las buenas noticias no son tan buenas como las malas noticias para generar interés y para que así los medios vendan más.
Es por ello que el crecimiento de un país a través de la inversión y la generación de empleo no es tan buena noticia como un enfrentamiento entre hermanos, o que las noticias de educación no sean noticias frecuentes de primera plana, como sí lo puede ser lo que dice un político de otro político, o que la cultura sea relegada más a las páginas de interiores y menos a las portadas. Tampoco es un secreto que Nicaragua es un país de recursos limitados y que en esa realidad es muy poco lo que se puede hacer para desarrollar campañas publicitarias en el mundo para presentar la Nicaragua de hoy. Una Nicaragua, aunque todavía inequitativa e intolerante, en crecimiento, en paz, con seguridad, más abierta al mundo, rica en bellezas naturales, alegre, hospitalaria y cada vez más proclive a la cultura y al arte. Es en esa Nicaragua y en ese contexto que hoy nos encontramos inaugurando el 12º Festival Internacional de la Poesía en nuestra querida Granada. Es en esa Nicaragua y en ese contexto que hoy recibimos una vez más a los poetas del mundo. En nombre del sector privado, saludamos este 12º festival que, como ya mencionamos, enmarca en el centenario de la muerte de Rubén Darío y que también rinde homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez y al poeta guatemalteco Luis Cardoso y Aragón. Nos sumamos al mensaje de Francisco de Asís Fernández, que al estar promoviendo este 12º festival ha sido un reconocimiento a los poetas del mundo aquí presentes por estarnos ayudando a hacer más grande a Nicaragua. Gracias a su presencia durante esta semana, estaremos dando a conocer al mundo la Nicaragua de hoy, no solo por los medios de comunicación, sino a través de su testimonio cuando regresen a sus destinos. Y lo que es más importante, llevando la imagen más positiva que tanto necesitamos que los inversionistas, que los turistas, que el mundo conozcan. Afortunadamente, gracias al festival, por una semana al año, sabemos que la noticia en los medios de comunicación sobre Nicaragua será una buena noticia. Nuestro reconocimiento al festival y a los poetas del mundo por ayudarnos a dar a conocer la Nicaragua de la poesía, al igual que lo hizo Rubén hace más de 100 años. Este ha sido el editorial de la semana, fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Sobrino, yo ando palmado, paga vos. ¡Hala, tío! Tranquilo, amigos. Usted puede pagar y su tío le puede mandar ese dinerito a través del celular. ¿Cómo? 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 Con el nuevo servicio de Banpro, la billetera móvil. ¿Y cómo lo hago? Marcando gratis asterisco 155 numeral o bajar la aplicación. Billetera móvil, la forma más fácil, rápida y segura de transferir, pagar, recibir y retirar dinero en cajeros automáticos, agentes Banpro y sucursales. Con billetera móvil, es chiche, dinero en su celular. Sol de mi vida, ¿qué hacemos este San Valentín? Luna de mi corazón, salgamos a bailar. Sí, porque ahora Movistar, por cada superbono que actives, te da WhatsApp gratis. Así puedes chatear sin gastar tus datos. ¿Sabían que gato en francés se dice chat? La, la. Lo que tengas que decir, decilo con WhatsApp. Activa cualquiera de nuestros superbonos de minutos, mensajes o internet y llévate WhatsApp gratis. Movistar. Estamos en la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, cumpliendo con la Ley 704 y vamos hacia la acreditación. Es obligatorio que nuestros graduados aprendan el dominio del idioma inglés y la tecnología. En UCAN, la teoría va de la mano con la práctica. 20 años formando profesionales competitivos. Practicamos en nuestros propios laboratorios. Matrículas abiertas en turno diario, sabatino y dominical. UCAN, un sitio de aprendizaje donde Dios está presente.
el poeta, ese ser iluminado por el resplandor de la gracia. Los poetas del mundo nos están ayudando a hacer más grande Nicaragua. Y en este primer centenario de nuestro gran Rubén Darío, también vamos a homenajear al poeta Ernesto Mejía Sánchez y al poeta guatemalteco Luis Cardosa y Aragón. Vamos todos a Granada del 14 al 20 de febrero a celebrar el 12 Festival Internacional de Poesía con 114 poetas de 67 países del mundo. ¡Que viva la poesía! Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, el ex embajador, ex miembro de la Contra, ahora analista político de Relaciones Exteriores, don Bosco Matamoros. Antes de entrar con él, sí, acaba de recibir un chat de un mensaje del presidente del COSEP, José Adán Aguirre, diciéndome que en sus declaraciones, su comentario fue de que en las reuniones del grupo consultivo, al cual él es invitado y él llega a asistir como representante del sector privado del COSEP, a esas reuniones jamás ha habido actividades para conspirar contra el gobierno. En otros programas, no puede hablar por otros programas o actividades del programa de las Naciones Unidas, pero en ese grupo consultivo no se tocaba temas ni se planeaba actividades en contra del gobierno. Don Bosco, bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuevamente estar por aquí. Mucha gente te pide. ¿Cuándo va a llegar el embajador Matamoros? ¿Cuándo va a llegar el embajador Matamoros? Bueno, gracias a esas personas que me pidan, que sea una, yo se lo agradezco. Pero de todas maneras, eso es dado que en Nicaragua tú sabes que hay una epidemia por la política, me está provocando ya ambiciones políticas también. Así que no voy a excluir que en los próximos 100 años yo me vaya a lanzar como candidato para algo. Me estaba contando y quiero aprovechar para agradecer al sinnúmero de personas de todas las edades, de todas las clases sociales que nos ven y nos llaman y nos felicitan y nos dan sus consejos. Ahí a través del correo electrónico jaimejrellano@gmail.com nos pueden mandar sus comentarios, preguntas o inquietudes. Nos pueden mandar las preguntas por texto al 88-640111, por medio de WhatsApp también a ese número. Acuérdense también que este programa llega directamente a su correo electrónico a través de YouTube a más de 250,000 nicaragüenses dentro y fuera de los Estados Unidos. Y si usted quiere recibir este programa todos los días a su correo, lo único que tiene que escribir a reds@nicanews.com, ahí está, red@nicanews.com, y todos los días usted va a estar recibiendo este programa y a la hora que lo quiera ver, solo abre su correo y ya está. Hombre, dice que en el festival, que pido disculpas a mi primo hermano Chichi Fernández, no pude llegar a la inauguración el día martes, a la inauguración oficial del Festival de la Poesía. Estuviste por ahí. No pude llegar al cóctel también de nuestro amigo familia Pasos. Gabriel Pasos, que siempre tan amablemente nos invita para que lleguemos por allá e intercambiemos. Es arrecho este Chichi, ¿verdad, hombre? Es un gran organizador, y por una parte, y por otra parte tiene un appeal, usemos una palabra en inglés, por la cantidad de gente que se congrega en este festival. No solo tuve la oportunidad de escuchar a una poetisa italiana, lo que me recordó mis años universitarios en Italia, y me llamó la atención que los asistentes tenés de prácticamente todos los confines del mundo, europeo, asiático, vi personas provenientes de Asia, latinoamericano. Por lo tanto, yo creo que es una noticia positiva, importante, para lo que son las expectativas de un país como Nicaragua. Y yo espero que se continúe este festival y se perdure en el tiempo. El hombre le ha dado su vida a ese festival y su salud. Y su salud de él, y pues lógicamente ha tenido la habilidad y tiene la habilidad de formar un tremendo equipo, y el apoyo de Gloria, su esposa, que es la secretaria del comité,
Gloria Guardi, que ha sido excepcional, pues no diría su mano derecha, porque es la mano derecha, la izquierda y el cerebro. Bueno, yo creo que ahí él lo disputaría porque una componente del cerebro creo que tiene una buenísima aportación. Hombre, Granada le deberías de hacer una estatua, un busto, así, a Chichi. Ya es cierto que ya los arellanos tenemos una calle, la calle de los arellanos. Bueno, dentro de poco también podrías optar en las elecciones a la alcaldía de Granada, ¿verdad? Que sería un reconocimiento merecido. Yo ya de política estoy curado, yo ya estoy vacunado, ¿verdad? Pero sí, nuestras felicitaciones, admiraciones, cariño, respeto para Chichi y todo su equipo en el Festival de la Poesía. Hombre, y ustedes, la agenda que teníamos hablar del tema del PNUD. Me gustaría oír tus puntos de vista porque sigue siendo noticia. Hemos oído los comentarios de diferentes. Ayer tuve a Eduardo Montealegre que comentó al respecto. Vimos los comentarios de José Adán. Hemos visto los comentarios de ex cancilleres como Norman Caldera, que también dio declaraciones a la prensa. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahí, hombre? Bueno, así como estoy diciendo que es una magnífica noticia para Nicaragua, el Festival de la Poesía de Granada, en ese mismo sentido creo que es una pésima noticia para Nicaragua, este conflicto que se ha suscitado con el PNUD. Las afirmaciones que he leído en la nota verbal que emite la Cancillería, primero no son sustentadas con referencias concretas. Segundo, es algo totalmente extraño a lo que es la naturaleza de la misión de una oficina de las Naciones Unidas en cualquier país. Yo no creo que esas afirmaciones que hace la Cancillería de Nicaragua sean ciertas, por una parte. Por otra parte, estamos afectando lo que es las necesidades que tiene el país de recibir cooperación internacional. Yo te puedo decir que en los países del mundo donde hay una presencia del PNUD, en ninguno de esos países se le excluye como el órgano a través del cual se hace el trabajo de intermediación. Es decir, el PNUD, por su capacidad técnica, por su experiencia, te hace ese trabajo de facilitar, supervisar los programas en ejecución en los países, por una parte. Por otra parte, por la misma experiencia que tiene el PNUD, facilita la obtención de fondos que son cruciales para países con el nivel de desarrollo que tiene Nicaragua. El problema de eso, y no estoy justificando porque no sé exactamente, no he ido al fondo, pues, ¿me entendés de esto? Sí. Pero yo tuve la oportunidad, yo fui el director general de cooperación externa para el sector agropecuario por 5 años en este país, en los tiempos de Doña Violeta. A mí inicialmente el mismo Banco Mundial me contrató para que ordenara lo que era la cooperación externa para el sector agropecuario, porque tenía programas para el sector agrícola en el Marena, en el INRA, en el Ministerio de Agricultura, estaban regados por todos lados. Y una de las cosas que cuando yo empecé a ordenar eso, a tratar de ordenar eso, que vi es el alto costo administrativo que cobra el PNUD por administrar los proyectos. Entonces vos de repente veías que el PNUD cobraba ¿cuánto? Creo que era alrededor de un 15% de gasto administrativo. Vos decís, bueno, está entre lo razonable, podrías decir. Pero de repente vos te veías que ese 15% de gasto administrativo no se iba en la contratación de varias personas, sino que se iba en gran parte en que te traía a un asesor o a un supervisor que le pagaba entre 9,000, 12,000 y hasta 15,000 dólares mensuales. Eso era una salvajada. Cuando vos podrías contratar a una profesional nicaragüense con los mismos currículum que tenía ellos por 2,000, 3,000 dólares en ese tiempo. Y yo me acuerdo que yo lo manifesté varias veces por escrito, se lo decía por escrito a la cooperación externa, varias veces se lo di a Toño Lacayo como ministro de la presidencia. Esto es absurdo, decía. Bueno, ese es uno de los problemas que hay con la burocracia internacional, pero que eso no excluye la posibilidad de que tú puedas negociar las condiciones y en ese proceso, inclusive,
se ha negociado la cláusula en la cual se le pone énfasis a la contratación de personal local, es decir, del país donde está llevando a cabo esas actividades. Eso es un aspecto. El otro aspecto es las acusaciones que se están haciendo sobre las supuestas actividades. Son dos temas diferentes. Son dos temas diferentes. Mira, a mí no me gusta... Porque vos estabas diciendo ahorita, es que el PNUD también busca recursos, facilita, claro, si lo busca recursos para administrarlos ellos. Sí, pero no solo en ese sentido, sino que es la confianza que tienen los países donantes de que se canalicen esos recursos para evitar problemas de transparencia administrativa y de eficiencia. Y tenemos que poner esto en un contexto más amplio. Este tipo de reclamo o de planteamiento o posiciones de principio se pueden hacer, pero de ahí de llegar a decir de que se están haciendo confabulaciones de orden político para desestabilizar un gobierno, eso implica que están desnaturalizando la misma misión del PNUD y que yo te puedo asegurar que bajo ningún punto de vista sería tolerado en esa organización. Ese grupo consultivo que tú dices, en algunas ocasiones me he mencionado que sí podía haber participado, me invitaron algunos nicaragüenses que concurrían a esas sesiones y te puedo decir que yo tenía conocimiento de que existían funcionarios y miembros de los poderes del Estado, no solamente en esta etapa del gobierno del presidente Ortega, sino en la época del gobierno de Bolaño y en la época del gobierno de Arnoldo Alemán. Así que ese mecanismo no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque a ti como país beneficiario te interesa que se enriquezca y que se amplíe la información sobre el país para que haya una mayor compenetración con las actividades. Ahora, ¿tendrá esto alguna repercusión? Más que después, seguirá siendo noticia tal vez un par de días más. Ya sabemos que los programas de las Naciones Unidas, que significaban alrededor de unos 60 millones de dólares, pues ya se fueron, pues no van a volver. ¿Tendrá esto alguna repercusión en la decisión de otros países en cooperar con Nicaragua? Mira, yo no excluyo esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hay una relación institucionalizada y mecanismos que se aplican dentro del sistema de Naciones Unidas y que necesariamente tenés que crear un elemento de confianza. Lo que tú menos quieres en una relación con los organismos multilaterales, con los otros países, es una relación conflictiva. Porque hay mecanismos diplomáticos que se pueden utilizar para resolver este tipo de problemas. Yo fui director por muchos años del Comité de Control del Programa Mundial de Alimentos y fui director del FIDA, de la primera directiva. A mí no me gusta andar haciendo este tipo de afirmaciones de lo que yo hice en el pasado. Me gusta pensar más hacia el futuro. Y te puedo asegurar... No, pero deja saber que tenés la experiencia para hablar de lo que estás hablando. Exacto. Y te quiero decir que cuando se establece un organismo multilateral o las condiciones para que operen estos organismos, hay lo que se llama, que se negocia el acuerdo con el país sede. Y Nicaragua, como todos los países en el mundo, ha suscrito ese acuerdo que tiene sus disposiciones generales y particulares. Y allí, cuando hay situaciones que pueden crearse, digamos, situaciones conflictivas, el Estado perfectamente puede tomar una acción para aclarar circunstancias que no son de su agrado. Pero yo francamente me parece que ha habido una acción innecesaria que ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo va a beneficiar a Nicaragua. Yo espero que en el futuro esto se rectifique y que tomemos una posición más constructiva, porque un país tan vulnerable y tan dependiente como Nicaragua necesita fundamentalmente de la cooperación internacional y de la cooperación multilateral como de la bilateral. Sobre todo con la crisis que hay con Venezuela, pues, donde un mercado que se había creado considerable, prácticamente se está desapareciendo. Bueno, Venezuela es un caso coyuntural, pero nosotros tenemos que ver estratégicamente, es decir, los intereses de largo plazo del país. Hablando entonces, toquemos extremo de la política nacional. Ya estamos en el quincena de febrero, no hay convocatoria. Hoy se eligen, lo más probable es que hoy jueves se elijan 2 magistradas al Consejo Supremo Electoral, las 2 magistradas sandinistas.
que llenan los currículos, ¿verdad? Los dos tienen, tanto la doctora Moreno como la licenciada Salinas, tienen el currículo para ser magistrada. No le puedes negar que no tienen la capacidad, ¿verdad? Tan técnicamente y profesionalmente tienen la capacidad de ser. El único problema que hay, que podrías ver del otro lado, es que sigue el Consejo Supremo Electoral sin tener a alguien que la oposición diga, hombre, ahí tenemos a alguien de nosotros. Eso se va a tomar, o lo deberían de tomarlo como los partidos políticos, como una mala señal. La comunidad internacional que está pendiente, que hemos visto ya inclusive en un par de ocasiones al representante de la Unión Europea, a la embajadora de los Estados Unidos, ya se pronunció la semana pasada diciendo es muy importante que aquí haya procesos electorales transparentes. Esto es una mala señal, sigue siendo una mala señal. Bueno, yo no lo voy a calificar como una mala señal, pero sí te voy a decir que no es una señal positiva. Es cierto que estas dos candidatas llenan, como tú dices, los requisitos, pero también no responde la elección de estas personas a las inquietudes y a los reclamos que está haciendo no solamente la oposición política, sino la sociedad civil, y yo diría en un sentido más amplio, el país. El país quiere y busca una pluralidad, y ahí lo que tenemos en el Consejo Electoral es una composición basada fundamentalmente en base a criterios partidarios, que por lo tanto no le ofrece la confianza mínima que necesita ese órgano para poder llevar a cabo un proceso que esté más allá de cualquier forma de duda. ¿Y por qué? Porque además de eso, de que tiene un color monopartidario, están los reportes de la Unión Europea, como tú dices, del Centro Carter y de los mismos observadores nacionales en relación a las últimas elecciones presidenciales. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el proceso político en Nicaragua es la falta de legitimidad. ¿En qué sentido? Que nadie hasta el día de hoy le ha dado ese consenso, ese grado de aceptación que necesita un proceso político para que le dé esa calidad que es intangible, pero que es tan importante como es la legitimidad alrededor de un proceso político. Y ahí tú estás mencionando, y muy justamente, el hecho que la embajadora de Estados Unidos ha señalado, ha subrayado la necesidad de que haya un proceso transparente. La misma Unión Europea y otros organismos internacionales. No olvidemos lo siguiente, que de cada dólar que se distribuye en cooperación aquí en Centroamérica, 75 centavos de ese dólar vienen de fondos de fuentes europeas. Imagínate el impacto que esto puede tener sobre la posibilidad de cooperación o de ampliar esa cooperación para Nicaragua. Por otro lado, no olvidemos que los Estados Unidos, cuando hubo el problema del fraude electoral que se calificó aquí en Nicaragua, canceló la cuenta Reto del Milenio. ¿Y quién fue la persona que tomó esa decisión? La secretaria de Estado en esa época, Hillary Clinton, que es una de las candidatos presidenciales a los Estados Unidos. Entonces estamos tomando acciones y decisiones que no necesariamente, creo yo, que tienen una inteligencia política. Pudiera ser que a mediano o a largo plazo nos va a afectar negativamente. Me sorprende yo me pregunto quiénes son los asesores del gobierno que lo están induciendo a tomar todas estas medidas, porque la impresión que se está dando es que se quiere crear órganos en el Estado monolítico que controlan todo, pero tú sabes que por su misma naturaleza carecen de esa flexibilidad, de esa capacidad de respuesta que habría en un órgano donde hay una responsabilidad compartida, es decir, donde hay una pluralidad política, ideológica y donde la meritocracia, que yo no dudo que en Nicaragua, además de estas dos señoras que tú has mencionado, hayan otras mujeres que tengan esa capacidad o hayan nicaragüenses que estén plenamente capacitados. La misma candidata que presentó el PLI, las tres candidatas que presentó el PLI son tres mujeres. Pues olvidémonos del hombre, porque esto iban a decir, siempre había dicho que quería que fuera género. Bueno, ahí te pueden acusar por una actitud discriminatoria también.
es que la renuncia que pusieron los magistrados es para darle apertura a que fueran mujeres electas. Mira, en la Constitución de Nicaragua no existe una disposición que diga que tenemos que cuantificar o crear un coeficiente de hombres y mujeres. Pues cómo no. Ahorita en la elección de los candidatos a diputados, y ayer lo estuvimos discutiendo con Eduardo, sí, la ley te obliga que el 50% de los candidatos sean varones y el 50% de los candidatos sean mujeres. La ley electoral, la ley electoral. Sí, pero no la Constitución de Nicaragua. Entonces, ¿quiere decir que esa ley es anticonstitucional? Podría ser. Podría impugnarse en ese sentido. Hombre, si es así, yo la voy a impugnar. Habría que voy a consultarle a algún abogado, al doctor Castillo y la doctora Moreno, que son mis asesores en temas jurídicos, en temas constitucionales. Si esa ley podría ser recusada, porque yo no creo, en primer lugar no creo en cuota. Yo creo que aquí se debe elegir a la mejor persona independientemente que sea hombre o que sea mujer. Y si sos mujer, perfecto, si sos hombre, perfecto, pero no es porque sos mujer te voy a dar una cuota o porque sos hombre te voy a dar cuota. Mira, ahí estamos jodidos. Esas orientaciones son de carácter indicativo, pero no taxativo. Y recuérdate que para que fuera una ley de categoría constitucional tendrían que haber pasado 2 legislaturas. Y aquí yo no vi que hubo ese procedimiento en Nicaragua. No, la ley electoral no requiere 2 legislaturas. Sí, por eso no es una ley constitucional. Y yo estoy refiriéndome a la Constitución casualmente. Supongamos que ya sea una decisión del Frente, solo gente del Frente va al Consejo Supremo Electoral. El siguiente requisito, pues la oposición haya estado pidiendo que haya más transparencia en este proceso electoral, que fuera diferente. Y decían, cambio del Consejo Supremo Electoral y observación internacional. Nacional e internacional. Exacto. Pongamos que el Consejo Supremo Electoral no van a haber cambios. Por la víspera se saca aunque supuestamente viene otra renuncia en los próximos días de otro magistrado, pero no sabemos si será verdad o será mentira, como este país es lleno de las bolas. Entonces nos toca, supongamos, la siguiente sueño que pueda tener la oposición en este país es la observación nacional e internacional. Entonces te va a la internacional. Este conflicto que tiene ahorita Nicaragua con el PNUD, con las Naciones Unidas, podría afectar a que Nicaragua dijera, nombre a las Naciones Unidas, no la voy a invitar a que venga como observadores, porque si lo acabo de correr por tratar de desinjerencista en las políticas internas. Ya vimos al presidente Ortega, cuando el secretario general de la OEA se pronunció sobre Venezuela, le tiró varias marimbas encima, diciendo que para papá, ¿qué es lo que no dijo del señor, ¿cómo se llama el secretario general de la OEA? El ex canciller de Uruguay. El canciller, sí. De Uruguay, exactamente, sí. Entonces prácticamente le voló maranga como loco. Entonces, te devolvés, si vos revisás el mapa, ¿qué observación internacional vamos a poder tener? La Unión Europea, tal vez nada más, porque las Naciones Unidas la va a descartar. La OEA prácticamente ya la descartó. Entonces, ¿quién va a venir? La Unión Europea y el Centro Carter. Bueno, a mí no, yo creo que no podés abrir tantos frentes de conflicto. Tenés que comenzar, es decir, una reconversión de tu política exterior. Y a mí no me sorprendería porque hubiera una reacción paradojal y que el presidente Ortega nos sorprenda en un determinado momento aceptando la observación electoral de la OEA, del sistema de Naciones Unidas, que ahí estoy hablando yo de lo que es la flexibilidad de estos organismos, ¿verdad? Que tienen una capacidad de respuesta. Hay un sector donde hay una crisis, pero hay otro sector donde estamos abriendo oportunidades o posibilidades. El Centro Carter y una observación nacional vigorosa. Yo creo que si el presidente Ortega tiene interés de que sea un proceso con una buena dosis de legitimidad, tiene que aceptar ese tipo de observación. En caso contrario, ese proceso electoral va a estar cargado más de sospecha, de duda, de incertidumbre, que de cualquier elemento de legitimidad que le pueda dar bajo esas condiciones. Vos fuiste de la contra y estuviste involucrado en muchas cosas cuando el triunfo de Doña Violeta. Me decían expertos
que para que una observación internacional y nacional, pero sobre todo las internacionales, puedan ser efectivas, necesita estar en el país por lo menos 6 meses antes del día electoral, del día de las elecciones. Y que para que estos organismos puedan mandar una delegación con 6 meses de anticipación, necesita por lo menos 2 meses o 3 meses, una invitación que llegue 2 o 3 meses antes. ¿Va? Entonces, si mis cálculos son correctos, la elección en noviembre, para que una misión internacional sea eficiente, tiene que estar en el país en junio, mediados de junio más tardar, mediados de junio, final de junio. Y si es correcto, los organismos internacionales que necesitaban por lo menos darle 60, 90 días para programar, logística, etcétera, etcétera, la invitación de Nicaragua hacia los organismos internacionales y la comunidad internacional tiene que salir a mediados de marzo a más tardar, o en el mes de marzo. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado en eso? Mira, yo creo que no deberíamos de ser tan rigurosos en los plazos, ¿verdad? Pero sí yo te quiero señalar que tú puedes estar seguro que estos organismos tienen planes contingentes y que ya hay equipos que están preparados ante la eventualidad de las elecciones aquí en Nicaragua. El hecho que la invitación no llegue específicamente con 90 días o 180 días de anticipación no quiere decir que no tengan la capacidad de respuesta. Yo creo que sí la tienen por una parte. Por otra parte, yo creo que hay otra componente que no debemos de perder de vista, que es la capacidad de fiscalización de los órganos nacionales, es decir, Ética y Transparencia y otras organizaciones, y la de los partidos políticos aquí en Nicaragua, que tienen que prepararse. Sí. No olvidemos la lección que hubo en Venezuela del conteo a pie de urna, que ese es un mecanismo de fiscalización que te permite contabilizar los votos que estás recibiendo en un proceso electoral. El control que tiene el frente, el Consejo Supremo Electoral, es tanto que al fiscal, y ya lo hemos visto, yo ya lo he visto, y los partidos, al fiscal, vos lo podés anular en un 2x3. Y lo han anulado en un 2x3. No es que se venda o que el partido tuvo incapacidad, sencillamente es fácil anular a un fiscal, es fácil sacar a un fiscal de una mesa electoral o cambiarlo. Y ya se ha hecho en este país. O sea, lógicamente tienen que jugar una función extraordinaria, pero si aquí no hay observación nacional e internacional que realmente certifique que hubieron esos abusos de cambios de fiscales, esto pasa para la historia. Y aquí en Nicaragua realmente solo tenés 2 organismos que podés decir tienen la autoridad moral para decir yo puedo ser un organismo de observación nacional independiente, que es Ética y Transparencia y el IPADE. De ahí todito o se han mandeado para un lado o se han mandeado para el otro. Pues Telemaco Talavera con todos los estudiantes del CNU, ese no es imparcial, ni ellos mismos se creen que son imparciales. Hagamos Democracia, olvídate si está organizando una primaria para la oposición. Marco Carmona, que le tengo un enorme cariño y respeto, ¿cómo se llama? Los derechos humanos, también ha estado organizando primarias para la oposición. Entonces, eso nacionalmente, solo hay 2 que puedes decir realmente tienen la independencia y el profesionalismo para que todos los lados lo acepten. Bueno, yo creo que con esos 2 órganos o organismos que hay aquí en Nicaragua sería suficiente la observación nacional. Los otros organismos estarían encargados de neutralizar a los Telémaco Talaveras, ¿verdad? Es decir, del proceso de observación electoral. Serían los equivalentes de uno y del otro lado en ese sentido. Pero yo creo que lo importante es que démonos cuenta que tenemos una pendiente muy empinada, que el país necesita esas elecciones transparentes y que en última análisis, si se da ese proceso bajo esas condiciones relativamente sostenibles, se va a beneficiar Nicaragua, se va a beneficiar el Frente Sandinista y se va a beneficiar la oposición.
porque no podemos continuar a ser el país en donde cada elección es un hecho trascendental. Debemos de darle una condición de normalidad a las elecciones, al igual a como se dan en Costa Rica, a como se dieron inclusive en la misma Guatemala. Sí. ¿Por qué entonces a pesar de todas por el bullaranga, los peligros, las manifestaciones, transcurrieron normalmente? Exactamente, eso es lo que necesitamos. Imagínate qué alivio sería para el presidente Ortega que si él gana estas elecciones, viene el representante de la oposición y la reconoce como legítima. O qué alivio sería para el representante de la oposición, el candidato de la oposición, que el presidente Ortega, como hizo magistralmente en 1990, reconoce esos resultados electorales. Vamos a ir a un cambio. Cuando regresemos, la noticia que me sorprendió a mí ayer, creo que he sorprendido en los círculos políticos nacionales, el anuncio de Eduardo Montealegre que no va a correr ni como diputado, bueno, ni como presidente ya había anunciado, todavía había la duda, pero como diputado todo el mundo asumía que iba a ser el primer candidato a diputado nacional por la coalición del PRI. Ayer anunció, no voy a la Asamblea Nacional, no voy a la presidencia, no descartó ir al Parlacén, pero no descartó ir a la Asamblea. ¿Qué impacto va a tener esto? Y la problemática que hay en el PLC alrededor de que mucha gente del CEM está en contra de la posición del doctor Vidaurre de no permitir dedazos del doctor Alemán a la hora de elección de diputados. Vamos a un cambio y ya regresamos. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados el huehuense 100% nicaragüense, un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario, con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada, tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada, porque el carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados el huehuense 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. A ver, ¿qué queremos hoy para comer?
¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja? Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Cacerol te puede ofrecer. La Cacerol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, dirigido por Monseñor Silvio Fonseca, ofrece para el año 2016 bachillerato técnico con opción a 2 carreras técnicas, carreras industriales para bachilleres graduados en modalidad sabatina, carreras completas en jardinería, gastronomía nicaragüense, habilidades textiles y artesanía en madera, cursos libres de inglés, diseño gráfico, costura y belleza. Ofrecemos educación en valores católicos y becas parciales. Matrículas abiertas. Hospital Lenín Fonseca, 2 cuadras al sur. Tu futuro y éxito lo encuentras en el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, señor Bosco Matamoro, embajador, miembro de la COTRA. Hombre, vamos recibiendo, quiero agradecer los comentarios que hemos estado recibiendo a través del correo electrónico, a través de WhatsApp. Agradecer a mi cuñada Valentina, una de mis asesoras. Cada vez que meto la pata, inmediatamente me está llamando, me está mandando un WhatsApp. Es Luis Almagro. Exactamente, el canciller Almagro. El ex canciller y que es secretario de la OEA. También está recibiendo mensajes la doctora Argelia de Quirós. Dice que siempre es un gusto escuchar tus análisis, Bosco Matamoro. Bueno, yo le agradezco su generosidad y en relación al canciller Almagro, que es el actual secretario de la OEA, recordemos que él ejerció esa función bajo el gobierno de José Mujica, así que nadie puede dudar de sus credenciales progresistas, dado que él pertenece a la corriente socialista en Uruguay, y es un hombre que indiscutiblemente está sentando pauta, está resucitando a la OEA después del ataúd en que la había metido el secretario Insulza, que la había vuelto una organización anodina sin ninguna capacidad de ejercer influencia en el contexto latinoamericano. Hombre, renuncia Eduardo Montealegre. Renuncia Eduardo y la posible candidatura de Fabio Badea. A mí me sorprendió ayer cuando dijo eso. Tu opinión al respecto, después daré la mía, que ayer no la pude dar porque pues lo tenía en el programa. Tu opinión al respecto, la jugada de Eduardo, o la maniobra política de Eduardo, de no ir a la Asamblea Nacional, no ir de candidato a la presidencia. Esa ya es una decisión que ya había tomado. Alguna gente no la creía, pero yo desde el principio siempre lo he dicho que él no iba a correr. ¿Tu opinión va a tener algún impacto? ¿Tiene algún impacto? Bueno, si yo fuera un gallego, Jaime, te diría tu opinión primero, que yo le escucho para responder, pero ninguno de los dos somos gallegos. Ante todo, yo quisiera hacer una breve anotación histórica. Tú sabes que quien inicia el proceso el mérito de la renuncia al poder es el emperador Diocleciano. Después renuncia también Carlos V y, como tú te recordarás, Chamberlain en Inglaterra renuncia al poder. Así que Eduardo Montealegre se suma a esa grandiosa tradición en donde el mérito de la renuncia al poder es reconocida como algo fundamentalmente positivo. En un país como Nicaragua, en donde los cargos públicos y el ejercicio del poder se considera casi como un derecho patrimonial, yo creo que cualquiera que hayan sido los cálculos o las consideraciones de Eduardo Montealegre, debemos de respetarla, de hacerle un reconocimiento, porque sería algo bien interesante que aquellos que ocupan posiciones de liderato o que controlan una organización o partido político tomaran esa decisión para darle espacio, oxígeno a los organismos donde ellos ejercen esas funciones. Pero es que este comentario, tú estabas haciendo un comentario pasado asumiendo
que Eduardo se está retirando de la política. Eduardo no se está retirando de la política. Sí, pero Eduardo lo que está diciendo es, a la asamblea no voy. Sí, él va a continuar ejerciendo su liderato, pero tú sabes que... Porque él va a seguir siendo presidente del PLI. Exactamente, pero él está dando un acto de renuncia al poder que es muy importante. Es decir, el poder tiene dos aspectos, el aspecto concreto y el simbológico. Desde el punto de vista de la simbología, Eduardo Montealegre está tomando distancia, está dejando que otros florezcan, que otros tomen una acción en el día a día. Ese en realidad parte es verdad, porque le está dando chance a alguien más que vaya a la Asamblea Nacional. Y eso es bien importante. Ahora, desde mi punto de vista, lo que él está haciendo aquí es una manera muy inteligente, dice. Si él, en este periodo, asistió muy poco a la Asamblea Nacional. Fue criticado por eso. ¿Verdad? Y si asistía a la Asamblea Nacional, era criticado también. Entonces ahí nunca ganó. Si iba, malo, y si no iba, es malo también. Sí, yo creo que hay que darle... Entonces él entendió eso. Lo que Eduardo está diciendo aquí está, desde mi punto de vista, Eduardo dice, sigo el plan que yo di desde el principio. No voy a correr en el 2016, los números por X o Y razón no me favorecen en el 2016, me voy a preparar desde el año que viene, empiezo a prepararme para el 2021. Para las elecciones del 2021. Entonces no voy a tener nada que me obstaculice en la Asamblea Nacional, nada que me pueda traer costos políticos de la Asamblea Nacional, y me voy a dedicar tiempo completo por los próximos 5 años a restablecer mi persona como político, recuperar números favorables, y alístense que ahí voy con el 2021. Es una acción inteligente, y yo no excluyo bajo ningún punto de vista que ese sea el cálculo político que llevó a Eduardo Montealegre a tomar esta acción. Pero imagínate tú el terremoto que significaría en la política nicaragüense que veamos personeros del Frente Sandinista y del PLC que digan: vamos a tomar esa distancia de la política día a día. Claro. Y yo por eso utilicé un ejemplo hiperbólico para darle significación a la acción de Eduardo Montealegre, porque en la política nicaragüense este tipo de actos son completamente excéntricos, digamos, prácticamente no hemos visto situaciones así que se den en la historia nicaragüense. Vos seguís insistiendo en que él se está retirando de la política, y no se está retirando de la política. Sí, pero está tomando distancia. Lo único que está tomando distancia es de la candidatura a la Asamblea Nacional. Sí, pero él sigue siendo presidente del PLI, él va a seguir en las negociaciones con los demás partidos políticos, él va a seguir monitoreando y coordinando la alianza del PLI, él va a seguir monitoreando y coordinando ¿cómo se llama? La elección de funcionarios. Sí. Y cuidado que si don Fabio es el candidato a la presidencia, a lo mejor don Fabio le pide a Eduardo que sea su jefe de campaña. Estaría en una situación subordinada, pero importante, indiscutiblemente. Pero sí, yo creo que bien interesante, porque si vemos lo que es la costumbre dentro de la política nicaragüense, nuestros políticos no usan este tipo de acciones o de maniobras, llamémosle así, o de táctica, para actuar en el ejercicio de la contienda política. A mí me gusta esta acción de Eduardo Montealegre. Creo que también es una jugada inteligentísima. Sí, le ha dado un salto cualitativo a lo que es, digamos, lo cotidiano, el aburrimiento en que se ha convertido la política nicaragüense, donde no hay originalidad. Exacto, eso es lo positivo. Mucha gente subestima a Eduardo Montealegre. Así es. Cree que no es muy inteligente la política, que es bruto, etcétera. Esta es una jugada sumamente inteligente. Sí, esta es una jugada de ajedrez, indiscutiblemente. Creo yo que supera a la mayoría de los políticos nuestros en ese sentido, y ojalá que sus cálculos, digamos, a mediano plazo, que es para el 2021, le resulten acertados. El hombre dice: no, los números no están a mi favor, sí, las situaciones no están a mi favor, por X o Y razón, culpa mía, no culpa mía. Acepto eso, me paro, me voy a evaluar, me voy a reconstruir, y alístense que ahí vengo para el 2021. Ahora, recordemos lo siguiente, cuando te cité estos ejemplos, recordemos que Chamberlain, cuando se retire primer ministro, él continúa en el gobierno de Churchill. Diocleciano lo mismo, continuó influenciando las decisiones en el Imperio Romano. Claro que Nicaragua no es Inglaterra, ni Eduardo Montealegre es Diocleciano, ¿verdad? Don Fabio Gadea, ¿verdad?
Yo le pregunté a Eduardo, él dijo que sí, que han hablado con don Fabio, no le han ofrecido la candidatura a don Fabio todavía. Don Fabio ha hablado conmigo en un par de ocasiones por teléfono, que le agradezco la fineza que haya tenido. Me aclaró que él, si se le ofrece, aceptaría ser candidato, pero que nadie se lo ha ofrecido tampoco. Ya hay 3 precandidatos en la alianza PLI para la presidencia de la República: Chepe Palé, el señor Cerrato y Luis Calleja. Ayer Eduardo informó que Luis Calleja le había comentado que si don Fabio corría, él le declinaba la candidatura a la presidencia, aspirando a ser vicepresidente. El señor Cerrato no le he oído decir eso, ni he oído decir eso a Chepe Palé. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a decidir don Fabio? Bueno, tú sabes que este es un gran reto. Vos sos del equipo de fan de don Fabio y otros dicen que sos del equipo de trabajo de don Fabio. ¿Ah? Solo vos sabés, no te estoy preguntando ni te voy a poner en la silla de que digas sí o no. Pero también te la tiro como amigo que sos de él y el equipo de fan, pues también dice que don Fabio está enfermo y que necesitas tener una operación. Que esa operación lo puede sacar del juego un mes o 6 semanas. Eso es verdad, es mentira. Cuando hablé con él la semana pasada, lo oí un poco resfriado. Que me llamó y me sonó resfriado, pero resfriado no significa otra cosa. ¿Va? ¿Cómo está la situación de don Fabio? Es exacto, don Fabio Gadea. Pues, tenía un resfrío a raíz de un viaje que hizo a los Estados Unidos. Entonces tú sabes que hay unos saltos climáticos muy grandes entre la temperatura de Nicaragua y en los Estados Unidos, donde es invierno, ¿no? Por una parte, eso desde el punto de vista personal. Por otro lado, tenemos la cuestión política, ¿no? Que es bien compleja, que implica una serie de decisiones y de ajustes, porque la candidatura de Fabio Gadea no es que iría eventualmente como el candidato del PLI, sino que podemos decir que el PLI sería el eje central alrededor del cual giraría una coalición de amplio respiro que sumaría las diferentes tendencias políticas dentro de la oposición y que estaría, digamos, ejerciendo el liderato como candidato de esa oposición, Fabio Gadea. Eso requiere un proceso. Primero, tiene que haber un consenso entre estas organizaciones alrededor de una propuesta política, número 1. Número 2, viene el proceso de negociaciones que tú sabes que aquí en Nicaragua es bien complejo. ¿Cuál va a ser el mecanismo a través del cual se va a ejercer el proceso de adjudicación de las diputaciones? ¿Ese mecanismo ya está? Ya lo anunció Eduardo Montalegre. Ayer lo anunció y fue aprobado por la coalición. O sea, el mecanismo para elección de diputados, eso ya está. Y vaya, yo se lo pregunté a Eduardo. Sí. Si don Fabio es el candidato, ¿cambia el mecanismo? No cambia, el mecanismo sigue siendo el mismo. Y es muy lógico eso, y creo yo que esa sería la forma que se debe de seguir. Por otro lado está, digamos, el timing, el momento, cuándo se va a anunciar esa candidatura en la eventualidad que ya se llegue a un consenso definitivo. Pero para mí hay algo bien interesante, Jaime, que va más allá de nuestras reflexiones o especulaciones. Pero en ese punto, perdón que Bosco, no debe don Fabio Gadea tomar una decisión lo más rápido. Aquí hay gente que simpatiza con don Fabio. No necesariamente con el PLI, pero sí con don Fabio. Sí. Gente que inclusive podría ir de candidato a diputado si don Fabio va. Y don Fabio apoyaría a esa gente si él va de candidato. Pero el PLI ya estableció una fecha de inscripción que se vence ahorita en febrero. Después de esto, están listos. Nadie más se puede inscribir a diputado. Cuando supongamos que viene don Fabio y decide en marzo que va a ser el candidato del PLI, aquellos que hubieran gustado competir para ser diputados y que simpatizan con don Fabio no van a poder. Están listos y servidos. O sea, si don Fabio quiere llevar que gente que simpatiza con él o gente de él compita para diputados, si no lo hace ahorita, está listo y servido. Los diputados, ¿no? Sí, ese sería un problema que creo yo que no debemos de excluir la posibilidad de que, tú sabes que algunas fechas o vencimientos de plazo pueden ser prorrogados
por la salud, digamos, de lo que debería ser esta coalición que va a enfrentar en las elecciones al Frente Sandinista y la eventual candidatura del presidente Ortega. Yo creo que no debemos de ahogarnos en los plazos, en ese sentido debemos de aplicar un cierto grado de flexibilidad, pero lo importante es que ya haya un entendimiento de base. Número uno, en lo que se refiere al mecanismo, al procedimiento que se va a utilizar para la escogencia de los diputados, por una parte. Y ahí viene una cuestión que es mucho más compleja, que va a aceptar o no, o se le va a ofrecer o no la candidatura de esta coalición a Fabio Gadea. Y ahí viene a colación, Jaime, un tema mucho más amplio que hemos estado conversando inicialmente, que es las condiciones alrededor de ese proceso electoral, que eso es trascendental y creo que es una componente que va a influenciar la decisión que va a tomar tanto el PLI como Fabio Gadea en asumir esa candidatura presidencial. Los rumores es de que don Fabio quería llevar a la Margarita Vigil como su fórmula presidencial y que se le asegurara una cuota razonable de diputados al MRS, con lo cual él tiene muy buena relación y siempre lo ha respaldado a él, a don Fabio. Ninguna de las dos cosas han sido aceptadas por la coalición del PLI, alrededor del PLI. Esa es la información que yo tengo. ¿Qué sabes vos alrededor? Bueno, quiere decir que tú tienes una muy buena información que yo no tengo. ¿O no querés comentar? ¿O no querés comentar? Conociéndote, la sabés. Lo mejor decir que no querés comentarla. No, yo creo que es interesante, pero tú sabes que hay tantos rumores, los rumores son rumores, y Nicaragua es un país que está preñado de rumores, es decir, es el reino de la rumorología, ¿verdad? Yo creo que pueden haber tantos candidatos potenciales a la vicepresidencia, tú los has mencionado, que algunos están dispuestos, inclusive que tienen aspiraciones presidenciales, a renunciar en favor de ser parte de la fórmula con Fabio Gadea. Luis Calleja, Eduardo dijo, informó que sí. Don Fabio era, Luis Calleja declinaba su candidatura, pero que sí iba a aspirar a ser el candidato a la vicepresidencia. Exacto, yo creo que es una posición interesante e inteligente, al igual que, por ejemplo, yo estoy seguro que tiene esa misma dosis de inteligencia política. Si el MRS no logra hacer una buena alianza con el PLI, porque el gran elector de los diputados va a ser el PLI y la gente del PLI. ¿Verdad? Le tiraron el paracaídas o un salvavidas a los aliados cuando decidieron votar en plancha, lo cual yo considero antidemocrático, pero pues van a votar en plancha. Entonces ahí el MRS puede meterse en plancha y los otros pueden meterse en plancha. Si el MRS a la hora de estas elecciones de funcionarios, de diputados, logra meter uno o dos en posiciones ganadoras, ve al MRS quedándose en la alianza o yéndose de la alianza. Mire, en términos generales yo creo que el MRS, por los planteamientos que ha hecho públicamente, es uno de los factores de que se forme esta coalición. Y dentro de esa lógica yo no miro al MRS corriendo individualmente en un proceso político. Ahora, ayer Eduardo dijo que el MRS no sumaba muchos votos, ¿verdad? Que en las elecciones pasadas la aportación de votos del MRS a la candidatura de Fabio fue muy poca, lo dijo él. Sí. Y me imagino que tiene los números para poder respaldar eso. Sí, pues. Sí, claro que debe tener los datos, pero también yo creo que debemos de ver dos aspectos aquí. Por una parte, la capacidad organizativa, la capacidad de caudal de votos que tiene el PLI, pero por otro lado, la atracción en términos político e ideológico que tiene el MRS como componente de esa coalición. Así que yo creo que debemos de buscar aquí un elemento cualitativo y cuantitativo para poder hacer una evaluación de lo que aporta cada una de estas organizaciones. Jaime, ¿comentarios finales? Mira, desde el punto de vista, desde mi punto de vista, yo creo que debemos de tratar de que se realice un proceso electoral aquí en Nicaragua con una observación tanto nacional como internacional por una parte. Por otra parte, yo creo que esta coalición y uno de los problemas que tiene el proceso político de Nicaragua. Me acaba de aclarar Eduardo Montealegre,
valga la pena, que la fecha del 29 de febrero es para que las organizaciones escriban sus estructuras, su padrón electoral, pero que para los diputados de la coalición la fecha es después. Pero, ahí me aclaró Eduardo y le agradezco que nos haya aclarado. Muy bueno y le agradecemos que se haya desvelado para escuchar el programa, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que debemos de tratar de formar una coalición casualmente que coincide con lo que está planteando ahí Montealegre, de carácter incluyente. La democracia, la esencia del proceso democrático es no solamente la inclusión, sino la invitación a respetar el derecho de las minorías. Bueno, hemos llegado al final del programa. El día de mañana vamos a estar tocando un tema que ha estado en el tapete, un tema controversial, y es la situación de la ganadería en el país. Mañana vamos a tener a un representante de los ganaderos y a un representante de los mataderos en el programa para que aporten, debatan y se busquen soluciones y cada uno de ustedes conozca desde el punto de vista del otro sector la situación por la cual está la ganadería y los mataderos en problemas en estos momentos. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.